en Alvear y cada 10 días lo llevaban a Campana para estar más cerca de la familia. En un momento determinado, el argumento del servicio penitenciario es, bueno, llegó una camioneta, dijo que el que la manejaba, el alcalde tanto, el servicio penitenciario, que tenía un oficio judicial para llevar otra vez a la ¿El alcalde cárcel. tiene documentación? Bueno, mostraron papeles. Esto es lo que dice el servicio. ¿Y si esto nunca existió? Si en realidad ahora alegan, tardíamente, inventan... Tan torpe. Tan torpe, porque una cosa es que alguien esté en complicidad con el que se va a fugar, sí, pero es todo un esquema de gente. Bueno, vamos a... ¿Tanta torpeza? Mirá los antecedentes de este sujeto de Poxi para entender de qué estamos hablando. Mirá, Gustavo Maciel Villaverde, alias Poxi, en el 96 hirió de bala al turco Esdrech cuando cubría el maestro aquella muerte de Sopapita Merlo. En 2008 robó un auto y se tiroteó con la policía en Hurlingham. A su cómplice lo acaban de condenar a 32 años de prisión, con lo cual al Poxi, según los fiscales de Morón, Tribunal Oral 3 de Morón, le cabía la misma pena. Más o menos lo mismo. ¿Por qué no lo pudieron juzgar? Porque se escapó. Ya en el 2008, se escapa en julio, cuando lo estaban por juzgar, se fuga con un oficio trucho de la Unidad Penal 9 de La Plata. Qué casualidad que este hombre siempre tiene oficio trucho. Hay algunos antecedentes de este señor que implicaban revisar un poco mejor los papeles, ¿no? Depende de quién los revisa. Si quien los revisa, claro, voy a decir una palabra muy callejera. No se te puede pasar. Si quien los revisa está entongado, en connivencia con él, no vale la pena revisar. ¿Vos no crees en la torpeza o en el descuido? No, porque tardaron 17 días. Estás pensando que acá hay señores que son delincuentes que permitieron que este señor se vaya. ¿Qué cobran? Sino que expliquen por qué tardaron 17 días en notificarlo, Luis. A ver, la última situación que se dio en 2011, en diciembre lo recapturaron, lo contamos en este noticiero, tenía identidad falsa como Salazar, lo agarran robando un lubricentro en Bellavista. Bueno, ahí el Poder Judicial de Morón dijo, lo tenemos, lo vamos a juzgar, estaban a punto de hacer el juicio, y ahora ¿qué hace este señor? El 10 de junio de 2012 se escapa de la cárcel de Campana, como te contaba, y el argumento tardío del servicio penitenciario del jefe del penal de Campana es, bueno, ahora me acordé que tenía que avisarles a los señores fiscales, ahora me acordé, lo tengo acá el papel, lo estábamos viendo recién. ¿Dice exactamente ahora me acordé? Bueno, es una interpretación que yo hago, digo, porque lo hace con fecha 27 de junio de 2012, cuando se me ocurrió a mí como periodista llamar a un fiscal para preguntarle, che, ¿te enteraste que se fugó Poxi? ¿Cómo? Si lo estoy esperando para una rueda de reconocimiento, me dijo uno de los fiscales. Bueno. Digo, el servicio penitenciario... A ver, vamos a pensar, si somos buenos, pensemos en la negligencia. Fueron torpes, este Poxi es el cerebro de la fuga, los engañó, montó una camioneta ploteada, falsificó. Supongamos esa alternativa. Sí. Esa es la alternativa que escribió el servicio penitenciario 17 días después, sin explicar por qué lo comunica 17 días después. Bueno, en cualquiera de los casos. La otra... Torpes o entongados, se tienen que ir todos, Mauro. Exacto. La otra, yo iba a hacer el gesto, la otra es... Bueno... Te dije todo. El efecto es que este hombre peligrosísimo está afuera. Este es el tema, lo están buscando 3 fiscales. Fiscal Flores de Morón, fiscal Carracedo de Malvinas Argentinas, el Tribunal Oral 3 de Morón. Digo, más allá del hecho de haber baleado al turco Esdrech, que es lo que hizo la noticia, estamos en presencia de un pesado de Lampa que se ganó el mote de Poxi. ¿Sabes por qué, no? ¡Es mentira, Rifki ha mentido! ¡Es un embustero! No, ¡Son todos de mortificadera! ¡Es mentira, es mentira! La película es Atrapado sin salida, un sentenciado a 30 años de cárcel que pelea con un guardia a quien le roba el uniforme y a partir de allí comienza a elaborar su plan de escape vestido con el uniforme de un guardiacárcel. También parecía un plan imposible de llevar adelante, pero esa película retrató una historia oficial de cómo esto había sucedido en otro penal donde cuando se lo construyó dijeron, de aquí no se escapa ni siquiera una mosca. Sin embargo, eso también falló. Aquí en la Argentina hemos encontrado entre los antecedentes fugas de presos bravísimos usando el cuento del tío, médicos, falsos médicos vestidos de médicos que llegaban a una comisaría para trasladar a un preso que estaba enfermo, nadie sabía cuán grave y se lo llevaron y nunca más apareció. O el preso que se lastima el ojo en Devoto, que lo llevan al Instituto La Gleize y que de ahí un grupo comando se lo lleva, luego de reducir a la guardia de penitenciarios que lo estaba cuidando. Una vez que lo operan
dentro del Instituto La Gleize. Pero esto que le vamos a contar hoy realmente es increíble. El delincuente con un pesado prontuario que ahora está en libertad es conocido con el alias de Poxy. Era el segundo, el lugarteniente de Sopapita, quien tenía 11 años y según los archivos de la bonaerense era uno de los más peligrosos delincuentes de los últimos 20 años. La historia de Sopapita, la historia de su segundo y cómo se escapó en ese bobo cuento del tío que hacen en una comisaría es lo que le vamos a contar. Pero vea de quién hablamos. Néstor Daniel Sopapita Merlo escribió su historia a sangre y fuego a principios de los 90, cuando lideraba la banda de los paraguayos, la que mandaba en Villa Pineral. Robó, traficó drogas y mató a 2 policías y a otros tantos civiles, hasta que el 10 de mayo de 1996, un kiosquero boliviano, a quien había asaltado por segunda vez en el día, lo mató a martillazos. Que lo busca por haber participado del asalto que terminó en la muerte del ingeniero Miguel Petruccelli en el Palomar. Desde que su nombre salió a la luz pública, desapareció de la precaria casa donde vivía. La explicación oficial es que a Sopapita lo protege la banda de su padre. Néstor Daniel Sopapita Merlo escribió su historia a sangre y fuego a principios de los 90, cuando lideraba la banda de los paraguayos, la que mandaba en Villa Pineral. Por medio de una investigación exclusiva, 9 Diario tuvo acceso a archivos que indican que el delincuente fallecido en Villa Pineral, Sopapita Merlo, era portador del virus HIV. Diferentes situaciones de violencia y venganza se sucedieron en la convulsionada Villa Pineral. Ataques al comercio donde murió Sopapita por parte de integrantes de la banda, inclusive disparos a los periodistas que cubrían el entierro del juvenil delincuente. El recordado periodista Enrique Sdrech recibió un balazo en un brazo. El padre le enseñó lo peor y él lo aprendió. Y así perdió la vida con tan solo 11 años, dedicado al delito. Pero el que era el segundo de Sopapita, a quien le decían Sopapita por los labios carnosos que tenía un lugarteniente a quien le enseñó todo lo malo que aprendió. Sopapita murió, pero el lugarteniente fue detenido y llevado preso. 2 veces se escapó. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Hace pocas horas es nuestra historia de hoy. Gustavo Maciel Villaverde, alias Poxy y el simulador, sumó un nuevo capítulo a su importante prontuario al protagonizar una fuga cinematográfica. Poxy es un famoso delincuente. Formó parte de la banda de Néstor Sopapita Merlo. Está acusado de balear al periodista fallecido Enrique Sdrech y ya cuenta con un antecedente de fuga. El simulador escapó de la unidad penal 41 del Servicio Penitenciario de Campana hace más de 2 semanas, pero hasta ayer nadie se había dado cuenta. Fue descubierto recién cuando Villaverde debía ser trasladado a las sedes judiciales de Morón y San Martín, donde tiene cuentas pendientes con la ley. Cuando llegaron a buscar al preso, desde el penal informaron que el interno ya había sido trasladado por orden judicial, pero nadie sabía a dónde. Fue entonces que las autoridades comenzaron a investigar y se dieron cuenta que el documento que habían entregado quienes se habían llevado a Poxy era falso. Los cómplices del peligroso delincuente llegaron en autos que simulaban ser del Servicio Penitenciario bonaerense. Pidieron que se les entregara el preso previa presentación
de un oficio trucho y sin ningún inconveniente se llevaron al lugarteniente de Sopapita Merlo. El 18 de julio del 2008 ya había logrado escapar de la Unidad Penal 9 de La Plata, donde estaba alojado a la espera de ser sometido a juicio. Un juicio por robo agravado por el uso de arma de fuego y un homicidio. Lo hizo como ahora, caminando, tras exhibir un oficio judicial apócrifo. Tras permanecer 3 años prófugo, volvió a ser detenido. Fue tras un intento de robo y tiroteo con la policía de San Miguel bajo la falsa identidad de Marcelo Ramón Salazar. Villaverde fue siempre señalado como la mano derecha de Sopapita, el famoso delincuente que lideraba la banda criminal que azotaba la zona oeste del conurbano bonaerense. Pregunta final, ¿no? ¿Son o se hacen? Sabían que estábamos hablando de un delincuente peligroso, con antecedentes muy pesados, que ya se había escapado de una unidad carcelaria usando un oficio judicial falso. Todo eso va en la historia del preso. Bueno, ahora llegan a buscarlo. Tan fácil es truchar, falsificar el oficio de un juez para trasladar un preso con estos antecedentes. Tan fácil es simular vehículos del servicio penitenciario. Tan fácil es conseguir los uniformes que se supone usaban las personas que entraron a buscar al preso para supuestamente trasladarlo. ¿Cómo nadie se fijó, aún en ese oficio judicial, a dónde lo llevaban? Señores, ¿son o se hacen?